Hola a todas y a todos. Mi nombre es Benjamín Salvador y voy a presentarles la investigación Desconexión moral y empatía en estudiantes de educación media superior en el estado de Nuevo León al, al calce del Congreso Academia Journals en Monterrey 2023. Esta investigación nace de la preocupación que nos genera ver que los planteles educativos, con la vuelta a la nueva normalidad después de la situación de pandemia, hay un aumento de la violencia, ¿no? Poniéndonos a indagar sobre las causas, poniéndonos a reflexionar sobre esas causas de la violencia, hemos aterrizado una propuesta de investigación y nos marcamos como objetivo evaluar dos constructos que están relacionados con la agresión y que además muestran correlación entre ellos, ¿no? Como son la empatía o la capacidad para comprender y experimentar las emociones de otra persona, y la desconexión moral o esos mecanismos que se utilizan para separarnos moralmente de las acciones en las cuales causamos a otros o incluso del daño que hemos causado, ¿no? Por lo tanto, nuestro objetivo básicamente radica en eso, en evaluar tanto los niveles de empatía como los mecanismos de desconexión moral que los estudiantes al interior de nuestros planteles en CONALEP Nuevo León realizan o pueden realizar, ¿no? Por lo tanto, con respecto a la metodología, indicar que tenemos una muestra representativa tanto a nivel demográfico como geográfico, una muestra de 8.214 estudiantes, por lo tanto nuestros datos son generalizables, nuestros resultados son generalizables, donde el 41% son mujeres y el 58% son hombres, mientras que el 1% o bien prefiere no decir su sexo o bien no se identifica con ninguna de las otras dos opciones. La edad media de los estudiantes y las estudiantes es de 16 años más o menos y medio, con una desviación típica de unos 2 años, o sea, teniendo un margen entre 20 pocos y 15, ¿no? Más o menos de edad. Bien, los instrumentos que utilizamos son, en primer lugar, el test de empatía cognitiva y afectiva, que se ha seleccionado este instrumento precisamente porque adopta una perspectiva multidimensional y nos da una puntuación en esas 4 variables. Una es la forma en la que comprendemos las emociones de otros o los pensamientos. También otra es poder ponernos en la perspectiva de otras personas, que es adopción de perspectivas, ¿no? Cómo lo están viviendo, cómo están sintiendo. Luego está la alegría empática, que es la capacidad para sentir las emociones positivas que tienen otros o compartirlas, y el estrés empático es la capacidad para compartir las emociones negativas de esas personas. Por otra parte, para evaluar la desconexión moral utilizamos el MMDS o la escala de mecanismos de desconexión moral, una adaptación al español, la cual se ha validado también para nuestro estudio, que evalúa estos mecanismos, ¿no? La justificación moral, cómo justifican, utilizar un lenguaje eufemístico para quitar importancia al evento, compararse con otros crímenes o con otros hechos mucho más graves para no salir tan perjudicados, transferir la responsabilidad a otra persona, difuminar la responsabilidad en un grupo, deshumanizar incluso a la víctima y también llegar a culpabilizarla, como que ella agredió primero, ¿no? Bien. Como pueden ver aquí, las puntuaciones de fiabilidad, si bien son un poquito más bajas que las del manual del instrumento TECA para la empatía, tienen unas propiedades psicométricas adecuadas, salvo en el caso de estrés empático, que es un poquito más baja, y lo mismo ocurre para la escala de mecanismos de desconexión moral, la cual realmente muestra un mejor ajuste a la adaptación original de la escala, ¿no? Incluso superamos las puntuaciones de fiabilidad en esta escala. Bien, los resultados que obtenemos es una significación entre media y baja para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en los componentes de la empatía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tienen ciertos problemas a la hora de relacionarse con otras personas, sobre todo en la comprensión
de las emociones de los demás, y también en compartir esas emociones o sentir alegría cuando el otro está alegre, o sentir tristeza cuando el otro está triste o cuando se le ha causado un daño, ¿no? La puntuación más preocupante realmente es la de estrés empático, que es la falta de capacidad para sentir las emociones negativas de otro, para compartirlas, y que pues está muy relacionada pues con las agresiones en sí misma y con el fenómeno de los bystanders, ¿no? O los observadores pasivos en el caso del acoso escolar o de otro tipo de violencia, que son ese tipo de personas que no detienen las situaciones de violencia, ¿no? Por otra parte, con respecto a los mecanismos de desconexión moral, se puede ver que entre los mecanismos más utilizados, ¿no? Está pues la justificación moral, que en cierta medida es de los menos graves, por así decirlo, seguido a lo mejor de, por ejemplo, la transferencia de la responsabilidad y la difusión de la responsabilidad, pero los que son altamente preocupantes son precisamente la distorsión de las consecuencias, la culpabilización a la víctima y la deshumanización de la víctima, ¿no? Lo cual tiene pues una puntuación en cierta medida elevada. Hemos de decir que también hemos tenido muchas puntuaciones neutrales en esta escala, lo cual indica que hay gente que no quiere responder, y eso también es peligroso, porque puede ser que piensen que es correcto y no lo quieran decir, o incluso pues que estén en situación de riesgo para poder utilizar estos mecanismos de defensa, ¿no? Con respecto a las correlaciones que se han realizado entre las escalas, vemos que la puntuación entre las dos escalas a nivel global tiene una correlación pequeña pero significativa del 0,05%, ¿no? Por lo tanto, cuanto mayor puntuación tengamos en la escala general de empatía, menos puntuación vamos a tener en la escala de mecanismos de desconexión moral, por lo tanto menos mecanismos de desconexión moral vamos a utilizar, ¿no? Se puede ver que hay un asterisco significa que son significativas al 0,005, y cuando son dos asteriscos significa que son significativas al 0,001. Lo que me preocupa de estas puntuaciones es que las que mayor correlación tienen son las más graves, como es la distorsión de las consecuencias, la deshumanización de la víctima y la culpabilización de la propia víctima, ¿no? Por lo tanto, hemos de tener cierto cuidado a la hora de pues, trabajar con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes para eliminar esas creencias, ¿no? Y poder mejorar, ¿no? la relación dinámica entre los estudiantes y los estudiantes. Como conclusiones, pues decir que nuestros datos son generalizables, a pesar de que no muestran una distribución normal en ninguno de los instrumentos, pero puede ser pues por el contexto también en cierta medida. Los estudiantes también presentan puntuaciones medias en empatía, incluso bajas en una escala, como lo han podido ver. Van a tener ciertas limitantes a la hora de relacionarse con otras personas, lo cual puede llegar a, sumado a los mecanismos de desconexión moral, generar agresiones, ¿no? Además, hay un alarmante nivel también del uso, que si bien es bajo, existe, de los mecanismos de desconexión moral, y como digo, eso nos genera cierta situación pues de agresores y observadores que mantienen la conducta violenta, ¿no? por así decirlo. Por otra parte, se encuentran correlaciones que son pequeñas pero que son significativas, lo cual quiere decir que los instrumentos efectivamente están relacionados, ¿no? Y con estos instrumentos, digamos que con estos resultados obtenidos con los instrumentos que les comentaba, vamos a poder establecer líneas de actuación individualizadas, ¿no? Que atiendan a una problemática pues, individualizada, concreta, de cada uno de los estudiantes, y generar un programa basado en los riesgos, las necesidades y dar respuesta a esos riesgos y a esas necesidades, ¿no? Por lo tanto, vamos a trabajar en esa línea. Como limitaciones de este estudio, tenemos la posible restricción en el rango que puede existir al haber tomado la muestra de un único subsistema educativo en Nuevo León, que si bien es representativo y tenemos de todos los municipios donde pues realmente tenemos planteles, una población significativa, puede ser que esté muy limitado al contexto y debe ser un poquito más ampliado. Pero como estamos hablando para dirigir una estrategia de atención interna a los planteles educativos de CONALEP Nuevo León, no sería tanto problema, ¿no? También pues una de las limitaciones es la distribución anormal que la muestra presenta.
Las puntuaciones de fiabilidad, que si bien no son cercanas al instrumento, digo, son un poquito más bajas las del manual, pero bueno, aún así son adecuadas. Y lo que más importa, que es el haber trabajado con una versión en línea de los instrumentos, lo cual puede haber hecho que algún estudiante no comprenda bien las preguntas, no responda de manera correcta, o puede haber distorsionado las respuestas basándonos en esa deseabilidad social de querer quedar bien, ¿no? Y también pues el alto nivel de respuestas neutrales en la escala de mecanismos de desconexión moral, lo cual puede también hacer que tengamos ciertos problemas a la hora de interpretar los resultados, ¿no? Pero bueno, como quiera, son resultados potentes, son resultados que nos van a ayudar a mejorar las situaciones problemáticas al interior de los planteles, y seguimos trabajando en ello. Muchas gracias por su atención, y ahí les queda mi correo electrónico por si quieren ampliar la lectura de esta presentación y poder ver el paper ampliado, ¿vale? Cualquier cosa pues estoy al pendiente. Ahí tienen mi correo, benjamin.salvador@nl.conalep.edu.mx. Muchas gracias por su atención y pues agradecerles haber visto este vídeo. Un saludo.